Los años 80 son recordados cuando nació el rock en español, el sueño americano y la computadora. Pero mientras en agosto de 1985 el presidente estadounidense Ronald Reagan financiaba grupos paramilitares en El Salvador para alimentar una guerra con Irak, en Colombia el grupo guerrillero M-19 asaltaba el Palacio de Justicia, en Bogotá en noviembre de ese mismo año, dejando 101 muertos reconocidos y una docena de desaparecidos. El año siguiente, mientras en Estados Unidos se hablaba de la explosión del transbordador espacial Challenger, donde murieron 5 personas, había pasado solo unos meses desde la tragedia de Armero, dada en noviembre de 1985, dejando 25.000 víctimas. Y en 1989, cuando se celebraba la caída del muro de Berlín y se acababa la Guerra Fría, a su vez, en Bogotá se asesinaba a sangre fría al candidato presidencial Luis Carlos Galán. Colombia aparenta ser un mundo único y distinto al resto. La popular década del terror en Colombia fue vivida por nuestros dos entrevistados del día de hoy. Los invitamos a ver Colombia, violencia, crimen y Estado. Los 80, la década del terror. La vida en el fondo es muy corta para dilapidarla, pero la vida es apasionante para gastarla en el servicio de nuestra patria. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha. Yo sí hubiera votado por Luis Carlos Galán, era una muy buena opción y tenía un plan muy completo para gobernar este país. Para la época todos hubiéramos votado por Galán porque Galán representaba al pueblo. Lo comparaban con Jorge Eliezer Gaitán, entonces todos íbamos a votar por Galán. Por eso, bueno, la mayoría, porque son diferentes factores de políticos, pero la mayoría pensamos votar por él, sobre todo porque era el Partido Liberal y nosotros, nuestra cultura, desde pequeños tuvimos el Partido Liberal, que solo en esa época eran así. Y por eso lo asesinaron, porque hacía promesas geniales para la época. El M-19 no obtuvo los resultados de febrero de 1980 cuando asaltó la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. La toma de esta mañana comenzó a las 11:25, cuando un camión carpado ingresó por el parqueadero de la carrera octava con acceso al sótano de la edificación. Yo estaba trabajando en Palo Quemado y cuando los noticieros dieron la razón y ahí mismo llamé a un amigo que trabajaba muy junto ahí al Palacio de Justicia y preocupados, lo tuvieron como hasta las 10 de la noche para poder salir de ahí. Y entonces estoy pendiente de la toma, que fue muy difícil, que muchos muertos, muertes innecesarias. El presidente no tenía el poder para poder mandar a los militares y por eso ellos abusaron de su autoridad. Durante la toma del Palacio de Justicia fue terrible. Yo estaba con un niño de 2 años, que es mi hijo mayor, y fue horrible y las noticias eran que unos salían vivos, que otros salían muertos. Bueno, fue terrible la toma, que fue en la época del expresidente Belisario Betancur. A él incluso lo estaban juzgando y lo iban a atacar, pero preciso llegó lo de Armero. Eso fue lo que lo salvó y todavía dicen que fue lo que lo salvó porque esa sí fue una tragedia horrible que también para la época tuvimos que vivir. Algo muy triste. Simplemente lo que pasó es que anoche empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5:30. Y entonces la emisora dijo que nos calmáramos, que no era nada todavía. Entonces bueno, pues todo el mundo le puso cuidado y cuando en un momento a otro como las faltaba para un cuarto para las 11, se vino, explotó el volcán y se vino todo, se desbordó el río con barro y todo y se llevó todo Armero. Indudablemente uno de los momentos más dramáticos y espectaculares de lo que se vivió hoy aquí, en la Plaza de Bolívar, concretamente en el Palacio de Justicia, fue la entrada de 6 tanques de guerra. Aunque parezca increíble, subieron por esa escalera que estaba a mis espaldas. Tumbaron también las paredes del parqueadero y por allí ingresaron.
Definitivamente Colombia es un mundo por sí solo, y solo aquí se vive tantas cosas tan rápido. Aunque sabemos que la época no fue solo malos momentos, nos centramos en recordar esos oscuros sucesos de nuestra historia nacional. ¿Pero solo en los 80 sucedería tales momentos? ¿Qué nos esperan los 90s? Esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Quiero morirme de